Hola, bienvenidos a La Silla Vacía. Soy Juanita León, su directora, y hoy hablamos sobre los misterios que rodean a la Casa de Nariño. Estamos desde la redacción. Estamos con Daniel Pacheco, subdirector de La Silla Vacía. Hoy vamos a hablar sobre los misterios que rodean a la Casa de Nariño, que suceden con relativa frecuencia. Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, Juanita, muchas gracias. Lo que no es un misterio es que esta nota se te ocurrió a ti. Yo aquí fui un ejecutor. Muy obediente, Pero de verdad hay como 5 series de Netflix de True Crime pendientes de hacerse en cada uno de estos casos. No, pues Daniel, es que cuando uno ya los ve todos juntos no deja de impresionarse porque realmente son casos difíciles No, de tragar, digamos. profesión peligro trabajar en ese primer círculo de Casa de Nariño, ¿no? Ahí hay gente que ha salido muy mal, pues hay un señor que se suicidó presuntamente, hay condenados por chuzadas, hay que creo que muchos casos penales por resolverse. Bueno, entonces comencemos uno por uno sobre estos episodios que tú cogiste, solo los que rodean al presidente, a Casa de Nariño, no salimos a los ministerios, no nos fuimos a las embajadas, Ni al no ejército. llegamos a Suecia, no fuimos al ejército, solo alrededor de la Casa de Nariño, 5 episodios muy misteriosos. Bueno, el más fresco es obviamente el de la directora del DAPRE, Angie Rodríguez. El DAPRE es la, digamos, personería jurídica de presidencia. Tiene un gran presupuesto, pasan todas las hojas de vida de ahí y tiene uno además una puertica en su oficina que va directamente al despacho del presidente. Y Angie Rodríguez, cuando Petro la echó, ¿Por qué no contamos un poquito, comencemos por quién es Angie Rodríguez entonces y que la echó? Angie Rodríguez es la cuarta directora del DAPRE y cada vez han sido como de un perfil más bajo. Angie Rodríguez fue una asesora legislativa en el Ministerio de Salud, cercana a Guillermo Alfonso Jaramillo, y Ministro necesitaban de Salud. a una hormiguita, como dice Petro, y entonces se la presentaron, pero ella es una mujer de un origen tan humilde que después de que le dieron el trabajo se iba a salir de Casa de Nariño a bajarse por la octava caminando Transmilenio. hasta la Caracas, a Transmilenio, y le dijeron, no, como que su única excentricidad, según Edgar Quintero, que es el periodista de Palacio que la ha cubierto, es como comer sancocho de gallina todos los días. Y ella llegó ahí como una persona que era funcional a esta división que había entre el ala de Benedetti y la izquierda de Petro, que de hecho le cobró la cabeza al anterior director del DAPRE, que era Jorge Rojas. Y el misterio alrededor de Angie es que Angie un día la echa Gustavo Petro después de que nosotros acabamos de escribir una historia diciendo que era impresionante el nivel de fidelidad de Angie a Petro y que por fin habían podido estabilizar presidencia. La echan y el día que la echan, ella sale denunciando un gran robo en la casa de sus papás, Una cosa muy ¿no? oscura. Y digamos, pues a todos nos han robado la casa, pero lo que fue sorprendente es que ella le echó la culpa a alguien en Casa de Nariño, o sea, como que ella sentía que era gente de adentro. Era gente adentro y lo dice así cuando denuncia esto después de que está renunciada. Ella ya fue reintegrada y yo creo que todo esto tiene que ver ahí. La casa internamente quedó destruida. Debido a las características de los daños ocasionados, se presume que estarían en la búsqueda de documentos o elementos que están relacionados con mis funciones en los cargos que he tenido designada por el presidente de la República, Gustavo Petro. Entre ellos, la gerencia del Fondo de Adaptación. Entonces ahí el fondo de adaptación, que es tema hoy mismo porque ella está denunciando unas irregularidades allá de Carlos Carrillo. ¿Por qué no nos cuentas qué es el Fondo de Adaptación, cuánta plata maneja y por qué es tan importante antes de elecciones? Entonces tiene una cantidad de puestos de altos salarios, tiene un presupuesto enorme y unos fondos asociados, pero el presupuesto grande es de 600.000 millones de pesos y se utiliza para hacer obras de adaptación contra el cambio climático, es decir, como los jarrillones de La Mojana. Ese es uno de los grandes proyectos del Fondo de Adaptación, pero tiene unos puestos muy jugosos para darle a políticos, que es lo que ha hecho con intermedio pues, de Angie Rodríguez en una investigación del Espectador, Armando Benedetti para políticos cercanos a la ASI, que es un partido político. Ella, además de esta declaración, agrega un video de cámaras de seguridad de la casa de sus papás, y entonces ahí hay como unos tipos
que se meten solamente a reblujar la casa y a buscar papeles que ella dice que son tienen que ver con el fondo de adaptación, y además dice que este es un ataque político. Y que era gente que le había hecho inteligencia, ¿no? Lo que hace pensar es como esto es un ataque interno. Después de que ella denuncia esto, Petro se arrepiente de haberla renunciado y hoy está ella haciendo denuncias de corrupción contra Carlos Carrillo, que es el director de la ONG. La UNG, que puso Petro ahí porque era una figura como de izquierda incorruptible, o eso es como se ha presentado. El misterio acá es por qué se le están metiendo a la casa a la directora del DAPRE, quién lo hizo. Y por qué la echan, al otro día la restituyen, al otro día ella denuncia un gran acto de corrupción de alguien que ha sido bastante crítico del gobierno, dentro del gobierno, y que ha denunciado mucha corrupción en esa entidad. Y que tuvo que ver Armando Benedetti con la desrenunciada de Angie. Cuando Benedetti se enteró de eso, fue como una sorpresa muy grande. Entonces, este es el primero, faltan 4 todavía. Faltan 4. Entonces está el ascenso meteórico de Wilmar Mejía en la Dirección Nacional de Inteligencia. Wilmar Mejía venía de ser un profesor de educación física, y en 2 años llegó a segundo en la Dirección Nacional de Inteligencia, algo que la gente normalmente se demora 25 años. En año y pico. Pasó de haber puesto un tuit que supuestamente interesó mucho al presidente Petro, entonces lo llamó. ¿Y qué decía ese tuit? Porque no sabemos, ese es parte del misterio, que era tan persuasivo en ese tuit que se lo llevaron al presidente. ¿Y por qué Petro sigue a un profesor de educación Tenía física? que ver con denuncias de corrupción dentro de la fuerza pública. Entonces él dice que él empieza a recibir información de denuncias de corrupción dentro de la fuerza pública. Petro entonces se interesa inicialmente, pero lo pone en el primer cargo, es en el Consejo Superior Universitario de la Universidad de Antioquia. Puso como a lo que llamábamos hace unos años un tira de inteligencia en el Consejo Superior de la Universidad, algo que hace unos años habría sido muy escandaloso que hiciera Álvaro Uribe o cualquier otro presidente. Claro, ahorita en este momento pues creo que el escándalo ha estado como más contenido, pero sigue siendo escandaloso que un señor que primero llegó a ese Consejo Superior en representación de Petro, luego lo elevan a ser director de inteligencia director de espías, o sea, el director de espías en la DNI, sin que sea muy claro por qué, cuál es su conocimiento. El representante del presidente en la universidad pública. Claro. Pero eso no parece haber alborotado a los estudiantes al respecto. Y después Ricardo Calderón de Noticias Caracol revela que Wilmer Mejía era supuestamente uno de los enlaces con la disidencia de Calarcá. Lo que no se dice públicamente es que su cercanía con el presidente Gustavo Petro le ha permitido ganar poder en el mundo de la inteligencia, al punto de ser uno de los responsables detrás de la purga de oficiales en el ejército y la policía, especialmente en el área de inteligencia, que no eran afines al gobierno. Esta información fue corroborada por Noticias Caracol con más de 10 fuentes de la DNI, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas. Varias de ellas aseguran que les ordenaron entregarle a Mejía las hojas de vida de oficiales para que fuera él quien definiera traslados, ascensos o destituciones. Entonces los antecedentes, hay como otros misterios, es como el antecedente político de Wilmar Mejía era que era amigo de Olmedo López de la Unidad de Gestión de Riesgo. El corrupto que sobornó al presidente del Congreso. Sí. Y lo más sorprendente es que el presidente Petro hoy ha puesto la mano en el fuego por Wilmar Mejía y sigue diciendo que él lo están básicamente entrampando porque fue un gran denunciante de corrupción dentro de Lo que más me sorprendió de tu historia era que Wilmer Mejía era el que había recomendado a Petro volver a traer al servicio al general Huertas, que es el otro que está conectado supuestamente con Calarcá. Que supuestamente se reunió con unos disidentes de Calarcá para hacer un pacto de no agresión. Una compañía de seguridad para poder moverse y tener armas un poco legalmente. No sé para qué lo necesitaba, porque después consiguió que la unidad de protección y el salvoconducto de la fiscalía le permitieran hacer eso. Y bueno, uno de los que se lleva el premio es todo este rollo de Papá Pitufo que le aportó a la campaña, que también lo denunció en vivo y en directo Augusto Rodríguez, el director de la unidad de protección, en donde involucró a Benedetti con este mega contrabandista. Cuéntanos cómo es ese
ese misterio. No, este sí es como de no creer. Entonces estamos en este consejo televisado tan duro, en donde todo el mundo está hablando contra Benedetti, y Augusto Rodríguez, que nunca habla, que es el más fiel a Benedetti, su mano derecha, a Petro, su mano derecha desde hace, no sé, 30 años, y va y le dice esto al presidente acerca de Benedetti. No sé, el señor Benedetti no ha sido condenado en nada, pero no significa que como lo hizo en la campaña, termina dominándola y generando los ruidos que hoy tenemos. No sé en qué va a terminar el tema de las investigaciones que hay, pero comenzaron con el tema del señor Pitufo, comenzaron con él y no sé dónde van a terminar. Pero en la primera reunión que supe que hubo, estuvo el señor. Entonces, ¿quién es Pitufo, Pacheco? Entonces, Papá Pitufo es el zar de contrabando, es un contrabandista que está prófugo, pidió una extradición en Europa y que además tiene una red de corrupción en toda la policía y la fiscalía. En la aduana, ¿no? Y en la Polfa, que es la policía aduanera, que es pues como ese pedazo de la policía tan delicado, porque hay mucha gente que los quiere sobornar, ¿no? Y entonces Papá Pitufo, después de esto, Benedetti y Augusto se contrademandan por injuria y calumnia, y nos enteramos, en parte por una investigación de Joir Ackerman, que Papá Pitufo hizo una contribución en efectivo a la campaña de Gustavo Petro, y que esa contribución... Que no fue chiquita, ¿no? 500 millones de pesos. Y esa contribución la recibió Javier Vendrell, que es el catalán nacionalizado por Petro, investigado por corrupción en España y por tener también vínculos con Rusia en un caso muy famoso en Cataluña. Y entonces, que es muy amigo de la primera dama. Es muy amigo del mejor amigo de la primera dama, que es Manel Grau. Y entonces Petro responde, como agregándole como otro plot twist a esto, es que ahí le responde a Joir Ackerman, es que sí, entró la plata, pero yo ordené personalmente que quien recibió dineros los devolviera inmediatamente y está visualmente comprobado. Y si alguien se vendió por codicia, que vaya a la cárcel. Entonces nos enteramos de que Petro ya sabía que Papá Pitufo había hecho una contribución. Dice en ese momento como que él se presentó como un empresario y que quería dar una plata, Vendrell la recibió, y entonces al devolverla se fue con un hacker español amigo de él a hacer un video, y que la devolución quedó grabada en el video. Video que nunca hemos visto. Ese es parte del misterio, donde está el video, y que en el camino un señor del Partido Verde que se llama Néstor Daniel García le atribuyen que metió la mano en la bolsa y se sacó una ñapa. Una ñapa, porque él también estuvo involucrado como en la entrega de ese dinero. Daniel, pero además el exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, denunció que gente cercana a Papá Pitufo del gobierno le pidió puestos en la DIAN. Y entonces ahí había una lista de políticos. Y además hubo todo un caso de filtraciones en el caso de Papá Pitufo que llevaba a la fiscalía. El fiscal que Luz Adriana Camargo sacó del caso, después Petro lo llevó a una agencia anticorrupción que tiene el Ministerio de Hacienda. En medio él se defiende, él dice que él de hecho había hecho un muy buen trabajo y eso es lo que le reconoce el presidente Petro, pero aquí un poco el misterio es, primero, ¿dónde está el video de la devolución de la plata? Porque esto no se informó inicialmente, y cómo es que logró Papá Pitufo infiltrar la campaña a través de Javier Vendrell, una persona que ha hecho tantos negocios a raíz de su amistad con el presidente Petro y que estuvo involucrado en la mega operación de testigos electorales que generó los sobrecostos en la campaña. Y que Petro no se ofendió después de que le llevara a un contrabandista a la campaña, sino por el contrario lo nacionalizó de manera expresa. Ahí tengo una ñapita, y es que Benedetti hoy dice que está chuzado por Pegasus. Benedetti está metido en tantos lados que no sé si tiene que ver con esto, pero esta es su denuncia en su faceta influencer que todos hemos visto. Esta Navidad empezó regular con un regalo regular, y significa ello que me chuzaron el teléfono con Pegasus. Pegasus es un virus malicioso, el cual este teléfono lo activan como un micrófono, como una cámara, y todo lo que haga en tiempo real lo van a seguir viendo.
¿Qué es lo que está pasando? Que me meten en la OFAC, que me hacen allanamientos ilegales, que hay drones sobre mi casa a las 3 de la mañana, que hay helicópteros sobrevolando mi casa y que además de eso me meten Pegasus en el teléfono. Es solamente tema electoral. Por eso es que atacan al gobierno, por eso es que están atacando a Benedetti. Eso es lo que está sucediendo. A mí se me ocurren varias razones más por las cuales Benedetti podría estar chuzado, además del tema electoral. Quizás, ¿no? Pero bueno, Benedetti de alguna manera como que ronda la mitad de estos misterios, ¿no? No, más de la mitad, lo de Angie, ahí está Benedetti rondando, lo de Fondo de Adaptación, lo de Papá Pitufo. Claro, vamos a llegar a Marelvis Mesa, que también está, pero antes pasemos por el asilo de Carlos Ramón en Nicaragua, también ex director de presidencia, súper involucrado en el escándalo de la ONG RD. ¿Cómo es lo del asilo? A ver, este es uno de mis preferidos en términos de como de los giros y los misterios que hay. Es que Carlos Ramón era el director de nuestra CIA, era la mano derecha del presidente, era el hombre involucrado en el mayor escándalo de corrupción y hoy está prófugo, asilado en Nicaragua. Este es Carlos Ramón cuando responde a unos cuestionamientos de David Luna, que ahí no lo metí en la nota, pero debería, y es que David Luna también dice que se le metieron y le robaron unos equipos en su oficina a propósito de este debate que le hizo a Carlos Ramón en la DNI. Por ejemplo, ha desencadenado a través de su unidad de operaciones un proceso de seguimientos ilegales e interceptaciones. Yo respondo por este gobierno. Pero si yo miro la pregunta, digo, pero no puedo decir que no, porque en el pasado sí se hizo. Y usted está preguntando sobre el comportamiento de la Dirección Nacional de Inteligencia, no durante este gobierno, sino de la Dirección Nacional de Inteligencia. Y ahí puedo pecar en que lo que le estoy diciendo no sea cierto. Porque yo le estoy diciendo, no, en este gobierno no hacemos eso. Ojalá respondiera por este gobierno. Qué fallosa esa respuesta. Bueno, entonces, ¿cuál es el caso de Carlos Ramón? Entonces, el misterio de Carlos Ramón es cómo termina asilado y se vincula al otro misterio, es cómo termina asilado en Colombia Ricardo Martinelli, que es el expresidente de Panamá condenado por corrupción. Asilar a un corrupto es un uso muy cuestionable del asilo político, que es una figura para pues, defender a opositores de otros gobiernos. Entonces, Carlos Ramón sale de presidencia cuando todavía no ha salido al público el escándalo de la ONG-RD y pasa a la DNI. Fue raro, ¿no? Porque pues, este señor que sabe de inteligencia, de hecho, tiene que fue guerrillero del M-19, pero no era encargado de inteligencia. No, era el escolta de Carlos Pizarro, dice Daniel Coronel, y además tiene una condena por falsedad en documento previa. O sea, no es una persona que tenga una hoja de vida limpia, se lo conoce como un prestamista, y entonces él pasa a la DNI y ahí se empieza a desaparecer mientras se cocina lentamente el caso de la ONG-RD. La fiscalía es muy lenta en expedir como las imputaciones para los involucrados del gobierno Petro, y cuando nos enteramos, Carlos Ramón ya llevaba meses en Nicaragua y dice Coronel, vivió en la casa de la embajada con León Freddy Muñoz, que era un congresista del Partido Verde, y le empiezan a ayudar desde la embajada de Colombia en Nicaragua para darle una residencia. Entonces, por ejemplo, Óscar Muñoz, que es el entonces embajador encargado, porque León Freddy se devuelve a Bogotá a asumir un puesto en el Congreso. Entonces dice, solicitamos el apoyo del Ministerio de Migración Extranjera para regularizar el estado migratorio y que se renueve la residencia del compañero González, ¿no? Ante el gobierno de Daniel Ortega, un gobierno de izquierda autoritario. Y paralelamente estaba Ricardo Martinelli en la embajada de Managua, en Panamá, huyendo de la justicia de su propio país porque estaba condenado por corrupción, asilado allá, y obviamente pues los nicaragüenses estaban encartados con él. Y hubo una especie, esto no nadie ha mostrado que esté relacionado, pero hubo un movimiento coordinado en el que allá reciben a Carlos Ramón y aquí recibimos a Martinelli. Después de todo, cuando él ya está en Nicaragua, ya la fiscal Camargo sí saca la solicitud de la circular roja de la Interpol que tiene hoy Carlos Ramón González. Bueno, y ahora el misterio último, que es el polígrafo Amarelvis, el robo de la plata de Laura Sarabia
que termina en un misterioso suicidio. Ok, ¿No? aquí hay una tragedia, no solamente para la familia del coronel Oscar Dávila, que supuestamente se suicidó justo después de haberle pagado una gran suma a un abogado que se llama Miguel Ángel del Río para que lo defendiera por las investigaciones, por haberle hecho este polígrafo a Mariel Bismesa, que es la niñera de Laura Sarabia, antes había sido la niñera de Armando Benedetti. 5 preguntas las que realiza el poligrafista y la más recurrente en 6 oportunidades distintas fue la misma. ¿Robó usted dinero del maletín de la doctora Laura? No. ¿Robó usted dinero del maletín de la doctora? No. ¿Robó usted dinero del maletín de la doctora Laura? No. Eso para un gobierno que defiende como la dignidad de los trabajadores no deja de ser un poquito contradictorio. Pues es peor porque además a María Elvis le inventan un informe falso los policías de Casa de Nariño de que es supuestamente una aliada de alias Siopas, un delincuente del Clan del Golfo, para poder intervenirle el teléfono a ella y a otra empleada doméstica que trabajaba con Laura Sarabia. Ya van 4 policías condenados por este caso. Laura Sarabia no le ha pasado nada, está en Londres como embajadora. El coronel Ferias, que era el jefe, digamos, de los policías, fue condecorado por Gustavo Petro. Y lo mandaron a Washington a la agregaduría militar. Los republicanos, amigos de Trump, no lo devuelven. Y está aquí. Lo deportan, ¿no? Sí, lo expulsan y está aquí definiendo si su caso va a ser adelantado por la justicia penal militar o por la justicia ordinaria. Y todo el misterio es cómo es que toda esta gente hizo todas estas cosas tan malas y delictuosas solamente por unos cuantos dólares que Laura Sarabia había ahorrado en sus viajes con el presidente Petro. Esto sin hablar de esa historia rarísima de Vicky Dávila en Semana hablando que en realidad la plata que le han robado a Laura Sarabia era 3.000 millones de pesos y que todos eran de Petro. Claro, ese es el problema cuando... Que nunca aportó pruebas. No aportó pruebas y además pues ya había hecho un caso muy flojo contra una supuesta investigación de Claudia López, entonces el problema cuando el periodismo como que se quiere ser candidata presidencial, claro. Exactamente. Bueno, pues Daniel, realmente creo que hay unas buenas historias para Netflix si queremos una segunda parte de esto, pero pues por lo pronto muchas gracias por venir a la redacción y nos vemos en un próximo episodio. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.